Continuamos, amigos. Se suma, hoy está Carlos Viera, mañana va a estar Isidoro Epstein Uque, y los miércoles vamos a ver si podemos enganchar 10 minutos con un compañero nuestro de hace muchos años que los conocemos, que es un amigo nuestro, Gustavo Franco, que de propaganda algo más que nosotros sabe. Carlitos Viera, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está todo? Espectacular, el día medio gris. Y yo empecé Cierto. medio tristón porque me estuve bajando, tratando qué material podía pasar hoy con el tema del 12 de octubre. Y bajamos esto. Espero que a los televidentes les haya... No que les haya gustado, que le haga recordar la memoria. Excelente, excelente. Todo tuyo el programa. ¿Por Muy dónde bien, arrancamos ¿cómo hoy? estamos? Vamos a hablar un poquito hoy, a veces hay que ir de lo general a lo particular, ¿sí? Me gustaría entonces encuadrar, como incluso antes lo pidió algún oyente, me gustaría encuadrar la situación del país en el mundo en que vivimos, en qué etapa estamos transitando del desenvolvimiento, sobre todo centrado, dado mi especialidad, en la parte económica. ¿Qué pasa en el mundo? Yo creo que ahí la pandemia efectivamente está marcando al día de hoy el presente y el futuro. Pero examinemos un poquito de dónde venimos, cuál es la situación que estaba, los temas que estaban en el mundo candentes antes de que la pandemia hiciera eclosión. Yo diría que el capitalismo, bueno, es un sistema que funciona. No obstante, y yo creo que es superior, ha superado lo que era el esclavismo y lo que era el feudalismo. Pero sin embargo es un sistema que no incluye a la totalidad de la población, se puede decir que contempla quizás a 2/3 y genera pobreza en muchas capas, en amplias capas, y exclusión también en otras. Lo que es característica del desenvolvimiento del capitalismo, que es algo ya totalmente confirmado, que nadie duda, es la gran concentración de la riqueza que genera. Para dar algunas ideas en qué mundo vivimos, yo diría que hay que saber que hay 2.150 personas en el mundo, personas ¿Cuántas? que concentran más ingreso que el 60% de la población mundial. ¿Cuántas O personas sea que dijiste? Perdón que no escuché, Carlito. 2.150 personas, ¿2150? 2.150 personas en el mundo concentran más ingresos que 4.600 millones de personas. Así estamos. Ese es el mundo en que vivimos. En América Latina, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. Es uno de los continentes, de las regiones más desiguales al mismo tiempo América Latina. De esos 2.150 personas, 104 son de América Latina, para que tengamos una idea de la cercanía del problema. Del año 2019, 66 millones de personas, el 10,7% de la población de América Latina, vivía en pobreza extrema. Esto es antes de la pandemia. Esos son los problemas por los cuales se hace política. Se trata de buscar soluciones que signifiquen un avance de la sociedad toda, ¿verdad? Estas desigualdades extremas. Bueno, esto es una de las características del capitalismo, la concentración de la riqueza. Decíamos por ahí que estos temas pueden, digamos, abordarse. Hay un quietismo, se doblegan ante el poder muchas personas y por lo tanto, fíjense que hay un estudio que dice que con solo 0,5%
aumentando la tasa que grava a la riqueza, a esa riqueza extrema, a esa riqueza concentrada, que recayese sobre el 1% de los más ricos, solucionarían el problema de empleo de América Latina. Esas son cosas que nos dejan temblando, ¿verdad? Son realidades que las tenemos ahí a punta de un estudio, de una verificación por un estudio, y sin embargo nadie las trae a colación. Cuando alguien las hace queda perdido. Yo estuve hurgando y encontré estos. ¿Quiénes son los que hacen estos estudios? Bueno, en este caso es una comisión de un informe de propias Naciones Unidas para un fórum que se llama Agenda 2030. Así que cosas como estas, dicen en ese informe. Esta tendencia no ha surgido por casualidad. Esta tendencia a la concentración de los ingresos es el resultado de decisiones políticas deliberadas. En muchos países, las políticas fiscales y desregulatorias no solo han conducido al debilitamiento del sector público, sino que también han permitido la acumulación sin precedentes de riqueza individual y un creciente concentración del mercado. Esto no lo dice un informe del Frente Amplio, lo dice una comisión de Naciones Unidas. Asimismo, los estudios que marcan un pequeñísimo aumento del impuesto que grava al gran capital solucionaría el problema de empleo en grandes, amplias regiones. El otro tema que yo te traería como problemas que estaban desarrollándose en la economía mundial es la depredación del medio ambiente, ¿verdad? La afectación del medio ambiente producto de ese afán desmedido de acumulación de riqueza y de consumo que trae el capitalismo. Carlito, un afán de riqueza que consiste en generar permanentemente, en crear mercadería que luego se va destruyendo y termina en los mares o termina contaminando el planeta, pero hay que generar nueva mercadería para yo ganar en el medio. Sí, y también la otra característica que está implicada en esto es el promover el individualismo, es decir, la persona, el consumidor, en la que se tiene que arreglar por sí solo. Hay un renunciamiento a la solución colectiva, a la construcción colectiva. Hay, digamos, algo como que cada cual tiene que buscar su propia solución al problema, arreglársele por sí mismo. Y además se hace del consumidor un autómata, una persona manipulable a través de los medios para que consuma aquellos productos que generan más y más riqueza. Pero hay una riqueza además concentrada en poquísimas manos, es decir, como que el dinero lleva el dinero, ¿verdad? La acumulación de capital y el que no lo tiene lleva a la pobreza, no tiene vuelta, no hay una traslación posible dentro del sistema, a menos que cambiemos, como dice el propio informe, políticas económicas en aplicación en los distintos países. Dice el informe que la mayoría de los países no lo están haciendo y ahí vamos mal y se iba a acentuar. Antes de la pandemia se estaba anunciando, se estaba alertando que esa desigualdad en el mundo, que esa concentración de la riqueza, de ese aumento enorme de la pobreza y la exclusión se iba a acentuar. Entonces estamos en esa situación cuando hay hechos gravitantes también, ¿verdad? Hechos gravitantes son la saturación del gran capital. ¿La qué? El gran capital, la saturación. No comienza a encontrar opciones rentables en ese afán de lucro desmedido, opciones rentables para su colocación. Entonces es la búsqueda incesante, porque hay un capital financiero acumulado, que antes era más o menos una relación 10-1 con el capital productivo, es decir, el capital instalado, las maquinarias, capital como maquinaria instalada para producir, ¿verdad? Ahora hay en los bancos una cantidad enorme de dinero que quiere ser productivo, es decir, quiere rentar.
no por tasa de interés, al cual se le da poco, en el afán de lucro no sirve, no alcanza, sino que se quiere rentar. Entonces se buscan oportunidades de inversión. Hay un desespero del capital, hay una situación que es propia de la interna capitalista, que es que hay un desespero por poder llevar ese capital a opciones productivas las más rentables posibles. Por eso es que los inversionistas, por eso venía bastante desesperada Aratirí Uruguay, buscando justamente una inversión financiera que le sea aplicar el capital financiero a una inversión productiva que le fuera rentable. Hay un desespero y hay un no encuentro de rentabilidades. Por ahí están todos los buscadores. Aunque a nivel internacional, hace unos 15 o 20 años, 2008 creo que fue, o 2000 y algo, la burbuja financiera a nivel internacional, la burbuja financiera que anda desesperadamente colocando capitales para hacer más, si yo mal no recuerdo, ¿cómo era que llamaba la burbuja que estalló en España básicamente? Que era... Sí. Es solamente el mismo tema. Tú ejemplarizás algo que justamente fue lo que esa acumulación de capital que no encuentra, busca opciones en los derivados que se llaman. Burbuja inmobiliaria, perdón, me acordé, burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria, porque es vender la hipoteca. Yo no puedo colocar esta plata. ¿Qué hago? Vendo una hipoteca que ya constituía otro que le digo que es buen negocio, que se haga cargo de las rentas de esa hipoteca, y esa se la vende a otro, y todos ganan en la intermediación. Es una cosa ficticia que no tiene base productiva, pero hay ganancias. Entonces eso termina explotando. Y ese tipo de cosas es lo que atravesaba el mundo. Entonces hay una saturación del capital, hay como todos sabemos, acelerado cambio tecnológico que hace que hay cosas que antes eran rentables y a poco tiempo dejan de serlo, y entonces hay necesidad de invertir en ciencia y tecnología para ganarle al otro y tener el invento más moderno, que se abra paso en el mercado con grandes ganancias y se acumule entonces capital para poder investigar otro, porque dentro de 10 años va a ser obsoleto o menos, va a ser obsoleto. Y esa aceleración tecnológica, incluso que en los hábitos de consumo, está cambiando al hombre, está cambiando al ser humano. Acá ya hay no solamente un cambio en cómo funciona el sistema capitalista en el mundo, sino que está trayendo aparejado un cambio en el propio ser humano, más intercomunicado, absolutamente sensible de repente a distintas cosas que antes. Yo por ir un poco más rápido, no dejar algunos puntos en el tintero, diría que otro punto a señalar como importante en lo que está pasando en el mundo es la eclosión de China en el mercado internacional, en el mundo antes muy cerrada, pero desde la última década del siglo pasado, China sale al mundo, se abre con una suerte de mezcla entre economía de mercado y política dirigista centralizada, es decir, sí, hay una parte fuerte estatizada, trabajada por el Estado. Claro, es una melange en donde yo diría no es el capitalismo propio de Occidente, porque a mi modo de ver quizás sea discutible y es necesario ahondar en mucha más información. Allí el capital parece que no tiene tanta injerencia como tiene acá en estos países sobre las decisiones políticas. Daría la sensación de que el partido de gobierno es quien toma decisiones, y los nuevos ricos, los nuevos millonarios, dentro de los 2150 hay chinos, hay muchos chinos, no parecería que tengan la misma fuerza en cuanto a hacer valer su poder económico para la toma de decisiones
como en Occidente, daría la sensación. Pero eso es un tema que se irá viendo. De cualquier manera, Carlito se convierte en otro imperio, diferentemente claro, ahí, dirigido o diferente dirigido, pero un imperio sí. Bueno, digamos, se convierte en una potencia mundial que le compite a la primacía a Estados Unidos. Para que se tenga una idea, Estados Unidos era lejos la primera potencia mundial, tenía 18,5 billones de dólares en cuanto a su PBI, que es el total de la riqueza generada anualmente en una economía. A eso le llamamos PBI los economistas, Producto Bruto Interno. Ahora Estados Unidos anda por 22,2 billones. China, en los años mediados de la década pasada, pasada, en 2015, andaba por 11,4 billones. Ahora está en 15,4 billones. Le anda o sea pisando que los China talones. se está acercando, le está pisando los talones, y en las proyecciones que se realizan, seguramente se dice que China estaría alcanzando a Estados Unidos en el transcurso de los próximos 10 años. Después está Japón, ya muy lejos, con 4,5 billones, Alemania con 4,2, Reino Unido 2,8, Francia 2,9, doy la idea, India 3,2, ¿verdad? Doy una idea de cifras para que tengamos idea del mundo, dónde estamos parados, en qué mundo estamos parados, ¿verdad? China está entonces desplazando a Estados Unidos. Rusia no la escuché. Rusia no te la escuché, ¿está lejos? Rusia está más lejos. Rusia en un ranking estaría en el puesto número 12. Mirá. En cuanto a generación de riqueza anual. Sí, hay una situación allí. No sé cómo se mide en Rusia a partir del nuevo régimen, ¿verdad? Del nuevo régimen capitalista. Esto es un tema. En un mundo capitalista se mide de una manera, en el mundo socialista anterior se medía de otra. Vaya uno a saber si hay una adecuación al mundo capitalista también en materia de medición. Entonces, lo que quería decir que en ese mundo viene la pandemia, ¿verdad? En donde había una guerra comercial ya instalada entre Estados Unidos y China. Aquí es un mundo de vasos comunicantes. Cuando algo genera atrae ingresos hacia un lugar porque convienen los negocios en ese lugar, conviene invertir en China, conviene comprar en China porque es más competitivo y demás, bajan en el otro lugar, bajan las inversiones, baja el empleo y baja el comercio. Entonces, así es el mundo. Entonces, la competencia china estaba generando merma de empleos en Estados Unidos, y ahí viene el proteccionismo de Trump. No hay otra explicación. Es un proteccionista a contrapelo de las posiciones más modernosas neoliberales. Es otros sectores capitalistas que están privilegiados en la política de Trump. Otros. No tan iguales a los que estaban privilegiados en las políticas que anteriormente a Trump llevaba a cabo Estados Unidos. De repente, justamente, esos son más nacionalistas, más ultraderechistas, porque los otros tienen al mundo como su mercado, más que al país. Entonces, bueno, esa guerra comercial, en esa situación, en el medio, en el medio arranca la pandemia. En el medio de esos números, antes del arranque de la pandemia, en el medio de esos números, porque ahora viene la pandemia, en el medio de esos números, tanto Producto Bruto Interno, 4,8, 15,8, 18,5, 6,6, 3,2, 2,3, es en base a seres humanos que andan en la vuelta, 7.500 millones de seres humanos. 7.500 millones de seres humanos andan en la vuelta,
y había una tendencia al estancamiento del producto, es decir, que como no había esas grandes negocios brillantes para el capital, había una merma, una caída en la inversión productiva, y bueno, el mundo estaba contrayéndose. Incluso la economía china había dejado de crecer a los guarismos altísimos con que estaba creciendo antes, y se hablaba de una tendencia al estancamiento productivo y agudización de los problemas que denuncié. Viene la pandemia. Bueno, entonces, ¿cuál es la perspectiva que se nos viene? Se está pensando en una caída del PBI mundial del orden del 10%. Y se habla de que esto es una de las peores caídas registradas en 100 años. A nivel internacional. 90 años. En 90 años, porque la última gran crisis fue la de 1930. Había que remontarse a 1930 para tener una caída abrupta en el PBI famoso de tal magnitud como la que está provocando el parate de a su vez provocado por la pandemia. Este tipo de hecho, como tú dices, nos deja la carne de gallina, porque detrás de esto hay millones de personas que literalmente mueren de hambre, ¿verdad? En estado de situación de pobreza no habilita al mantenimiento mínimo. Y muchas personas que estaban en la informalidad, que se ven mucho más desprotegidas que antes. Entonces, la alternativa es salvar del virus, pero tener gravísimas consecuencias en materia económica. A ver, no descubrió la calle Pou que hay que mover perillas. Es un tema central en toda una política económica cuando se atraviesa aguas turbulentas. Entonces, ¿qué hace América Latina? Digamos, ¿qué puede pasar en América Latina? Bueno, una caída se prevé en América Latina del 9% del PBI y del 13,5% en el empleo. Eso es lo que se prevé. Para tener una idea, en España prevé una caída del 11% y del 14% en el empleo. Y los países que tienen dependencia del turismo, que es una de las actividades más afectadas, bueno, ahí van a tener mayor problemas, ¿no? Estoy pensando ya en qué paralelismo podemos ir haciendo para Uruguay. Y bueno, Argentina, ustedes saben, tenía una situación en donde estaba buscando hacer el giro inverso al de Uruguay, es decir, tratando de dinamizar la economía y no ajustar, para lo cual tenían sí o sí que renegociar la enorme deuda externa, porque les restringía la posibilidad de aplicar ingresos a esa reactivación y tener que pagar los servicios de la deuda. Argentina consigue renegociar su deuda. Yo creo que incluso efecto pandemia ayudó a que Argentina pudiese renegociar su deuda externa, aliviar sufrimiento, evitar que un flujo grande de recursos fuera para pagar intereses y servicios de deuda externa, y poder ser teóricamente hacia adelante aplicados a la reactivación económica. No obstante, eso de no haber surgido la pandemia, pero con pandemia instalada, la situación es muy grave en Argentina, desde los dos puntos de vista, sanitario y económico, y entonces la situación es extremadamente complicada. Uno no puede saber si esa mejora que se podía haber tenido, ese alivio en la restricción financiera por deuda externa, va a alcanzar para que Argentina pueda soportar el grave deterioro de esta pandemia, en donde creo que una caída del 10% o más en Argentina en este momento
va a ser significativamente mayor que el efecto que en Uruguay, y no sabemos, no tenemos una perspectiva clara, nadie tiene una perspectiva clara cómo va a salir, lo Con mismo que en una, Brasil. con un aditivo, Carlos, un aditivo que no es menor, que en el medio de la caída de este proceso del Producto Bruto Interno, está recolocar nuevamente en los mercados la mercadería de cada país, en donde según las necesidades que tenga cada uno lo va a bajar y lo va a abaratar. Te Es digo, ciertamente, yo me pongo a competir claro con que sí. Argentina en ganado, capaz que ellos están más desesperados y la vaca la venden a $1.000 y yo la estaba vendiendo a 1.500, a 2.000. Un ejemplo. Puede pasar, cómo no. Eso es uno de los hechos que nos preocupan, es decir, que la región esté mal, a Uruguay lo arrastra, ¿verdad? Eso pasó en los últimos años del gobierno del Frente Amplio, donde tuvimos problemas con Argentina y Brasil. Pasó en la crisis del 2009, pero Uruguay la sorteó muy bien la crisis del 2009 por sus fortalezas internas. Ahora está soportando muy bien la pandemia, yo creo que más que nada por las fortalezas prevalentes que existían. Yo creo que Uruguay, en realidad, la proyección es que caiga del orden del 8,5%. Primero dijeron de 3,5%, después otros estudios más pensaron del 8,5%. Uruguay, por sus fortalezas y por el tipo de comercio que tiene con el exterior, en donde vendemos alimentos, básicamente, es posible que no tenga tanta repercusión negativa. Bueno, ojalá sea del 3,5%, pero la idea es que pueda haber una caída que hasta llega al 8%. Eso significa también menos entrada Una caída del 3%. Significa menos entrada de dinero. Significa menos entrada de dinero. ¿Estás por ahí? Le están dando una llamada a Carlos. Se me cortó la conexión con Carlos Viera. Atento que ya lo estamos llamando nuevamente. Vamos por acá. Hola. Se nos cortó, Hola. se nos cortó dale que estoy llamando por línea. Dale. Estaba razonando en el sentido de que hay una caída y todo el mundo como responde. Por ejemplo, China, ¿qué dice? Bueno, se me va a caer también a mí la economía mundial, con la economía nacional, a consecuencia del factor pandemia. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a dinamizar, yo soy un continente en sí mismo, voy a dinamizar mi mercado interno, voy a hacer que haya mucho más consumo interno, que haya mucho más producción nacional, que haya menos importaciones de bienes intermedios, y de esa manera voy a aumentar mi economía. Es una estrategia válida, totalmente válida, pero cuando la va a hacer China, eso va a significar que compre menos insumos intermedios a países como Estados Unidos y como Alemania, que eran proveedores de esos insumos intermedios. Quizás no que compre menos carne a Uruguay, es uno de nuestros principales compradores, pero sí que compre menos insumos intermedios a esos países. O sea que acá
hay previsión de una aceleración de la guerra comercial con Estados Unidos y hay previsión de que China busque una estrategia. Y los demás países, ¿qué están haciendo? Todos los demás países del mundo están buscando también una estrategia, ¿no verdad? ¿Cuál es entonces esa estrategia? Bueno, que todos están incrementando el apoyo estatal, la inyección financiera para que la economía siga produciendo, no solamente para que no se caiga la cadena de pagos, sino para que la economía siga generando riqueza. Esa es la idea. Mientras que en Uruguay prima la otra. Una apenas insuficiente asignación de recursos para evitar el paro productivo, una insuficiente relación de recursos estimada en 0.7% del Producto Bruto Interno por la CEPAL, que es objeto de una reacción virulenta por parte del gobierno uruguayo, nunca antes yo vista, objetando a la CEPAL, que establecía que Uruguay era uno de los países que menos estaba contribuyendo a ese apoyo de la situación de pandemia como lo estaban contribuyendo otros países. Para decir un ejemplo, porque es lo que se ha... esa contribución de los demás países es así. Japón, 21% de su Producto Bruto Interno, es volcar, inyecta en la economía recursos para tratar de evitar los efectos de la pandemia. Digo, Austria, 15%, Estados Unidos, 13%, Suecia, 12%, y seguimos así. Por ejemplo, promedio de América Latina, 2,4%, eso es bajo. Chile, 5%, Argentina, 3%, y así seguimos. ¿Uruguay? Uruguay, 0,7%. Vamos mal. Vamos mal. Así no es, como se puede decir, ¿verdad? El mundo está en otra, el mundo está en otra. El Fondo Monetario Internacional viene a Argentina y dice, esta vez no vengo a pedir ajustes. ¿Por qué? Porque esta vez hay que inyectar en la economía, en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando esto pasa, nosotros inyectamos menos de lo que inyectan otros países. La ayuda a ojos luces fue insuficiente, ¿verdad? Y encima vamos a aplicar en la ley de presupuesto el famoso ajuste que estaba pensado aplicar como si no existiera pandemia. Entonces, vamos a ahorrar los 900 millones de dólares en el presupuesto, según dicen, esperan, que después quedó claro que lo van a hacer vía bajar salarios o prestaciones sociales. Una de dos. Si lo llegan a hacer, yo creo que no va a poder ser hecho porque, primero, por la oposición popular, y segundo, porque me parece que hay una idea totalmente ficticia de que acá se gastaba mal y que eran gastos desproporcionados, desprolijos, y que eso no es así. De ninguna manera justifica hablar de las magnitudes de ahorro que quieren ahorrar si fuese así. Entonces la idea es que Uruguay objeta a la CEPAL, pero a mí me parece así bien relevante leer la que contesta Alicia Bárcena, que es la secretaria general de la CEPAL. Dice, en la situación actual que atraviesa América Latina, no se puede desconocer que se necesita un estímulo fiscal masivo para apuntalar los servicios de salud y proteger los ingresos de las empresas, dependiendo de factores coyunturales, estructurales para hacer frente a la crisis. Vean cómo está ya sosteniendo un criterio que del pique ya es diferente al que le hace la objeción en cuanto a la cifra.
se destaca, dice, sigue el informe, las fortalezas institucionales previas y su gestión expedita y oportuna. Acá sí le tiran una mano al gobierno, le dicen que estuvo bien en eso. Asimismo, pero bien que resalta CEPAL, las fortalezas institucionales previas a qué, a la pandemia. Previo a la pandemia había surgido esas fortalezas por un año de gobierno anterior. Asimismo, dice CEPAL, la formación de un grupo asesor científico honorario constituye un acertado aprovechamiento de las capacidades, en este caso derivadas de la acumulación en ciencia y tecnología disponibles en el país. Y también destaca los niveles moderados de informalidad de los asalariados privados, alrededor del 13%, como la cifra más baja de América Latina, fue un pilar fundamental de la respuesta uruguaya frente a la crisis. Me parece interesantísimo leer este informe de CEPAL, me parece que es contundente. ¿Dónde se puede ubicar para los televidentes comunes y corrientes como yo? Está bien, entramos en CEPAL Informe Uruguay, no hay problema. CEPAL Informe Uruguay. Sí, respuesta a CEPAL Alicia Bárcena. ¿Ah? Bien. Entonces, y además le dice que no va a cambiar esa cifra del 0,7%, que esa no se modifica porque CEPAL se maneja con cifras oficiales. Así que este es el tema. La pregunta, yo te hago la pregunta, a vos como economista, y como haber sido parte del gobierno también dirigiendo la OPP, ¿cuál es el motivo por el cual no querría invertir más el gobierno actual en la interna? Yo creo esto, que acá lo que hay es un fanatismo ideológico. A mí me llamó mucho la atención cuando se decía, el Frente Amplio no quiere hacer acuerdos de libre comercio por fanatismo ideológico, porque quiere hacer afinidad ideológica quiere hacer acuerdos solamente con los países con los cuales tiene afinidad ideológica. Y era a ojos luces una barbaridad. Nunca, por más ideología que existiera en un gobierno, nunca Uruguay, por tradición, estuvo en esa onda. Al contrario, se buscó acuerdos con todos los países que fueran necesario buscarlos. Lo que pasa es que el trasfondo del acuerdo de libre comercio era otro. Entonces, hay sectores beneficiados y otros sectores perjudicados. Y entonces de eso se trataba y no de otra cosa. Bueno, así como cuando se planteaba el tema del acuerdo de libre comercio, yo digo, hay un trasfondo ideológico. Acá digo que sí, que hay al revés, un trasfondo ideológico. Se creen que el fanatismo por arreglar una cuenta fiscal como si fuese, como si todo lo demás, como dice la Biblia, viniese por añadidura. Es decir, yo arreglo la cuenta fiscal y mágicamente la economía se arregla. En una concepción que sí, que tiene el neoliberalismo, de que los inversores, al ver que las cuentas están tan bien en ese país, van a sentirse seguros y van a sentir que no van a ser afectados por impuestos mayores. Pero caramba, no es el punto. Yo ya dije que el déficit fiscal uruguayo provenía de los intereses, no es un déficit grande con respecto al concierto internacional. Entonces, a pesar de todo eso, hay un fanatismo de que hay que arreglar lo fiscal, pese a quien pese, reduzcanse los servicios que se reduzcan. Y yo digo al revés, lo que hay que hacer es buscar mantener los servicios, generar una mejora en ellos, buscar que el empleo no caiga, mantener entonces un Estado eficiente en materia de apoyo social, redistribuir mejor el ingreso, y eso se logra con un aumento pequeño de la presión fiscal en Uruguay. La presión fiscal, yo lo escuchaba a Ope Pasqué vociferando en sala acerca de lo que horrible que era la presión fiscal del 30%. Caramba, en países que se precian está en el 35%, o en los países europeos el promedio es el 41% de presión fiscal. ¿Saben lo que es la presión fiscal? No. Bueno, la presión
recaudación fiscal es, tomado en promedio, el total de impuestos que recauda el Estado sobre el total de ingresos que se generan en el país, sobre el PBI. ¿Está bien? Entonces, que de 100 de ingresos que genera el país, 30 obtenga el Estado para impuestos, por impuestos, para pagar sus gastos normales de funcionamiento y sus políticas sociales, no está mal. Así lo hacen todos los países del mundo. Ya les digo, en Estados Unidos es más, en Europa, Estados Unidos con la política de Trump algo bajó al respecto. La idea es exonerar a las empresas para que las empresas tengan más ingresos, más ganancias. El tema es, como yo decía, un pequeño impuesto al gran capital. Nadie está diciendo, cuando decimos financiar adecuadamente el gasto en vez de reducirlo, cuando estamos diciendo eso no estamos diciendo aumentar impuestos a la gente, estamos diciendo un pequeño impuesto, como decía yo, la tasa del 0,5% al gran capital, a las grandes ganancias, o a las grandes ganancias, al gran capital acumulado ya, o a las grandes ganancias generadas año a año. No estamos moviendo la aguja si no estamos haciendo algo de eso. Tenemos necesidad de hacer algo de eso y nadie se va a asustar y no nos tienen que correr con el poncho con aquello de que ustedes van a subir impuestos y ya los tienen muy altos a la población. El 30% es un promedio, ese 30% que yo hablo, hay mucho rollo para recortar allí. Y el agro, por ejemplo, el agro paga tan solo un 8%, como es un promedio, el agro paga un 8%. A la seguridad social la gente paga un 15%, todos los asalariados. Así que de ese 30%, 15%, estamos pensando que es el aporte a la seguridad social de los asalariados. O sea que no estamos hablando de cosas exorbitantes, estamos hablando de cosas normales. Lo que pasa es que se ha hecho se han repetido 20 veces cosas que no son ciertas y se han convertido en verdad, que todo el mundo da por sentado de que no podemos generar mayores ingresos y que hay que recortar políticas sociales. Eso es lo que quieren que la gente se convenza y es la tarea nuestra evitarlo y proponerle a la gente, esclarecerla y proponerle a la gente que se agrupe para hacer valer sus derechos. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. ¿Lograste leer lo que te envié? Estamos en eso. ¿Podemos hablar de eso el lunes que viene? El lunes que viene hablamos de eso. ¿Que es del presupuesto nacional? Exactamente. Hecho, gracias. Hasta pronto. Nos vemos el lunes. Tandita corta y volvemos. Estamos en Andares en vivo y en directo por...